Amigos, muchos comentarios se han hecho después de que pasó la marcha anti-AMLO, algunos clasistas, otros simplemente defendiendo el derecho de las personas a manifestarse en contra de este gobierno. Pero me llamó uno particularmente la atención, el que hizo Jorge Berry a través de un tuit, en donde dice: para los que critican que algunos manifestantes de hoy fueran en sus Mercedes y sus BMW, como si eso fuera malo, les digo, lo que realmente quieren es tener uno. Hay un inconveniente: se tiene que trabajar muy duro para poder comprarlo. Esos no los regalan. Eh, este tweet revela muy bien un tipo de pensamiento que yo he venido escuchando desde hace mucho tiempo. La primera vez fue cuando estaba haciendo un video en la Plaza de las Tres Culturas referente al 68 y una señora se nos acercó y me dijo a mí en lo personal que para qué estábamos haciendo eso cuando lo que teníamos que hacer era sacar adelante al país a través de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo duro. Me puso como ejemplo a Benito Juárez, un indígena zapoteca que había llegado a ser presidente de México. En ese momento yo no entendí por qué me estaba diciendo esas cosas, y luego ya con el paso de los años iría comprendiendo que hay toda una corriente de pensamiento al respecto, lo que actualmente le dirían la mentalidad de tiburón, y que también viene relacionado con esto llamado el coaching de vida, en donde se invita a la gente pues a esforzarse, a dejar de quejarse por la situación en la que vive, dejar de quejarse del gobierno y salir adelante. Pero lo que yo me pregunto es, en esta mentalidad, ¿qué significa esforzarse muy duro, no? Como lo menciona Berry, se tiene que trabajar muy duro. Pero bueno, trabajar muy duro no es lo mismo para una persona que para otra. Y pongamos el caso del mismo Berry, ya que él es el que lo mencionó. Por ejemplo, él, no conocemos mucho de su biografía, pero sabemos que su padre es estadounidense, tiene dos nacionalidades. Jorge Berry es norteamericano y mexicano. Estudió en el Colegio Americano, que es un colegio particular, y a partir de 1973 es reportero de Noticieros Televisa. Apenas 3 años después empezó a conducir la sección de deportes en 24 horas, el noticiario de Jacobo Zabludowski. Más tarde, en el 95, también fue vicepresidente del sistema de noticias ECO, y a partir del 2000 fue titular de Primero Noticias. Entonces, no sé qué tan parecido sea esta historia de Berry, que seguramente se esforzó en sus estudios y tuvo la fortuna de haber llegado a conducir de manera muy temprana en un noticiero de Televisa, porque no cualquiera tiene los contactos como para acercarse a la conducción de una televisora tan importante, a la historia de vida de, por ejemplo, un niño hipotético en la Sierra de Guerrero que tiene que caminar varios kilómetros para llegar a su escuela, que su escuela a lo mejor es multigrado porque no hay suficientes profesores, o que a lo mejor es una telesecundaria en donde solo puede tener clases a través de un video. Y, y es aquí en donde aparecería de nuevo la señora que me habló de Benito Juárez para decirme, bueno, pero ese niño también puede esforzarse y llegar muy lejos. Pero el asunto es, ¿por qué solamente unos pocos tendrían que tener la posibilidad de esforzarse y salir del agujero? ¿No? Está también esta analogía o fábula de los cangrejos, en donde unos no los dejan salir de ahí, y entonces finalmente el que lo logra es el cangrejo que más creía en el éxito, que no se dejó y que trabajó muy duro para salir de ahí. Pero yo no entiendo por qué tendría que haber un hoyo o un agujero del cual salir. No debería ser exclusivo el bienestar para algunas colonias céntricas o en ciertas ciudades. En todos los lugares del país debería poder desarrollarse una vida digna, con espacios culturales, en donde haya arte, donde haya servicios médicos, donde la gente pueda desarrollarse en todos los aspectos. Y esto me lleva a pensar en la gran disparidad que existe entre un sector de la población y la inmensa mayoría que vive en pobreza o en pobreza extrema. Y quizás en los orígenes de este conflicto los podríamos encontrar desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari, en donde se disparó la riqueza de unas pocas familias, al otorgarle bienes públicos a particulares. Dentro de los más beneficiados está Carlos Slim, con Teléfonos de México, Ricardo Salinas Pliego, con TV Azteca,
Roberto Hernández Ramírez, Banamex, Alberto Balleres González y Jorge Larrea Ortega, de Grupo México, Cemex, de Lorenzo Zambrano, Aurrerá, de Germán Arango, por mencionar algunos. Esto provocó para 2017 que 2/3 partes de la riqueza del país se concentraran en tan solo 10% de la población, es decir, 76.7 billones de pesos concentrados en el 10% de la población. Un enorme crimen en un país en donde, según cifras del Coneval, 53.4 millones de personas viven en pobreza. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar la enorme brecha que se encuentra entre los ricos y los pobres, hacerla más pequeña. Una amiga me preguntaba hace poco que si era malo haber nacido rico, o que si era malo esforzarse por tener tu carro. Y no, no es malo esforzarse, ni tampoco nadie tiene la culpa de dónde le tocó nacer. No, lo malo es querer apoyar ideologías y políticas que perpetúan sus privilegios por encima de los demás. Lo malo es ser empresario y ofrecerle bajos salarios a tus trabajadores, o contratarlos por outsourcing para que no generen antigüedad, o buscar la manera de no pagar impuestos. Y lo peor es ser hipócrita y decir que te preocupan los pobres y donarles despensas, en lugar de permitir que haya políticas públicas que en verdad los ayuden. Lo malo es criticar las becas que se les dan a los estudiantes de escasos recursos, alegando que son huevones y que es tirar el dinero a la basura. En pocas palabras, lo que necesitamos es que dejen de ser tan egoístas. ¡Esta es la que juega México! ¡Los obreros movemos a México! ¡Es ridículo! ¡80 años! ¡80 años! ¡Miren!